8:01 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó este lunes las primeras protestas en contra de algunas medidas de su gobierno. Para analizar este tema en profundidad, hemos invitado el día de hoy a Manuel Camilo González. Él es magíster en ciencias políticas, además profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda y analista político. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a la audiencia. Manuel Camilo, ya para comenzar, quisiera que nos hablaras un poco acerca del motivo de estas protestas. ¿Por qué la gente salió a la calle expresando este descontento? Bueno, hay dos ejes transversales a estas protestas. Primero, que hay una reforma tributaria en proceso legislativo, un proceso que, digamos, está relacionado con la aprobación de un paquete de medidas económicas para solucionar el tema del déficit fiscal y sobre todo un tema que el gobierno Petro ha, digamos, ha querido paliar, que es el asunto relacionado con la desigualdad. Obviamente, digamos, ese paquete de medidas digamos, ha generado mucha polémica debido a que son altos costos que deben pagar ciertos colombianos. El gobierno Petro ha lanzado mensajes relacionados con que son medidas que van a afectar básicamente a digamos, a la clase alta, pero obviamente hay otros impuestos que, digamos, tocan el bolsillo de muchos colombianos. Por eso, digamos, este es el primer eje transversal que tiene que ver un poco con la idea de la reforma tributaria. Y el segundo es digamos, un eje o un tema básicamente que ha sido transversal realmente al país desde, digamos, desde el acuerdo de paz, es decir, desde 2016, y es la idea de que pues, los gobiernos de izquierda pues, tienen una agenda un poco relacionada con la afectación de ciertas instituciones y que obviamente la derecha digamos, en Colombia ha tratado, digamos, como de frenar y evitar en ese discurso un poco más ideologizado de que se convierta en una segunda Venezuela. Entonces, obviamente hay dos temas que confluyen, que es por un lado la idea de la reforma tributaria y por el otro lado la idea de que pues, el país no termine o no camine hacia una senda autoritaria como lo es su vecino Venezuela. ¿Cuáles son específicamente estos impuestos que estarían generando incomodidad o descontento en la población? Bien, hay una serie de impuestos relacionados con la renta, con el patrimonio, otros están relacionados incluso con la idea de ciertos insumos y ciertos productos de la canasta familiar, y en ese sentido, pues, de alguna forma afecta a un gran segmento de la población que, pues, hace uso o consume digamos, estos productos de manera, digamos, cotidiana. También hay otros que están afectando sensiblemente, digamos, la creación de empresas y obviamente lo que se genera en digamos, en este paquete de medidas es, si bien lo ha hecho el gobierno Petro, que es atacar un poco la idea de la evasión fiscal, pero también atacar un poco la idea de la desigualdad, pues obviamente hay impuestos que no se le escapan a ningún colombiano en términos de pagar. Entonces, obviamente estos impuestos que son, digamos, transversales, pero que el gobierno Petro ha querido colocarlos o enfocarlos un poco digamos, en la clase alta, de alguna forma afectan indirectamente el bolsillo de todos los colombianos. Estos anuncios no los había hecho ya Petro durante su campaña. ¿A quiénes está afectando en este momento y quiénes son las personas que están saliendo a las calles a protestar? Bien, ahí lo que hay que mirar es lo siguiente, y es que el gobierno Petro desde el primer momento dijo que la reforma tributaria era una reforma tributaria en el sentido progresivo, es decir, quienes más tengan ingresos, pues son los llamados a contribuir de igual manera. En ese sentido, digamos, tuvo de alguna forma una suerte de favorabilidad en el sentido de que, pues obviamente es lo más lógico que quienes tienen más ingresos, pues sean los que más contribuyen. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo los impuestos a las bebidas azucaradas, ciertos impuestos que pasan, digamos, muy bajo perfil en ciertos, digamos, productos de la canasta familiar, que obviamente sí afectan a los ciudadanos de a pie. Y en ese sentido, lo que también se busca es que en la reforma tributaria, y esto es algo que va a suceder, es que ciertos cambios van a ser sensibles, es decir, lo que se tenía pensado en términos de la reforma original no va a ser la reforma que al final de cuentas se vaya a aplicar o que se vaya a aprobar. Es decir, los representantes, los senadores y representantes en el Parlamento seguramente van a hacer lo que aquí llamamos la peluqueada y es que van a recortar una serie de impuestos porque obviamente su función principal es representar los intereses de quienes lo eligieron. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues siempre habrá como un margen para que el gobierno Petro, pues
tenga sus objetivos, pero tienen que conciliarlos con los parlamentarios, incluso los de su propia coalición de gobierno. Para poner un poco en contexto a la audiencia, háblanos por favor acerca de cuál es la situación en este momento política y económica que viven los colombianos, a qué se están enfrentando, cuáles son sus expectativas, cuáles son los cambios que le exigen a tan corto tiempo al presidente Petro. Bien, el presidente Petro siento que puede ser víctima de las propias expectativas que ha creado. Es decir, en sus discursos ha generado una serie de cambios o de, digamos, ha puesto dentro de la agenda una idea de cambio y una idea de cambio, por un lado, rápida y por otro lado, rápido. Entonces, de alguna forma, eso genera, digamos, unas expectativas que si no se toman en el tiempo adecuado, pues puede generar mucha frustración. Entonces, por ejemplo, de alguna forma vemos que la reforma tributaria quiere, digamos, aplicarse para reducir la desigualdad, pero sin embargo, lo que se ha visto es que también genera polémica en cuanto a quienes tienen que contribuir, ¿no? Por otro lado, la oposición, y eso lo hemos visto debido a lo del el Parlamento, la coalición de gobierno incluso tiene partidos tradicionales. Entonces, casi que la oposición es huérfana de un partido o de un líder que al final de cuentas salga y confronta al gobierno. Entonces, aquí aparece un fenómeno muy interesante y es que la oposición no es una oposición parlamentaria, es una oposición que se da desde las calles y que los partidos de oposición que ya eran gobierno hace 4 años, pues se suman. Entonces vemos que no hay liderazgo, hay un liderazgo que es difuso y un liderazgo que al final de cuentas no se hace ver digamos, en las manifestaciones, sino que es una expresión espontánea de los ciudadanos. Cabe mirar un poco, y es un poco la situación política, es si el gobierno Petro tiene una aplanadora en el Parlamento, ¿cuál es el freno? El freno van a ser las calles, el freno van a ser los partidos de oposición. Queda por ver eso y obviamente, como lo hemos visto en otros países, la no existencia de una, digamos, oposición parlamentaria, pues tiende a generar, digamos, escenarios donde los gobiernos concentran mucho poder. Y eso es un riesgo que en Colombia puede, digamos, caer. Desde el punto de vista del análisis político, ¿está a tiempo el presidente Petro, viendo las reacciones de la gente en la calle, de reorientar estas políticas principalmente en materia tributaria? Es un primer llamado de atención. El gobierno Petro cumple hasta el día de hoy más o menos 40, 50 días. Es un tiempo muy corto, pero efectivamente es un tiempo que todos los analistas coinciden que va a ser, digamos, de luna de miel. Las lunas de miel de los gobiernos ahora son muy cortas, no pasan de 100 días. Muchas veces la mitad de ese tiempo también, digamos, para los gobiernos es muy poco y obviamente tiene que dar resultados. El problema es que lo que hemos visto es que hay una lentitud en el gobierno. Hay muchos anuncios, pero pocas acciones. Y eso puede generar, por un lado, la reacción de la oposición, que ya la hemos visto, digamos, en estas manifestaciones, pero también incluso la frustración o tal vez como la reacción al interior de la coalición de gobierno. Es decir, que empieza a existir la crítica interna del gobierno y eso puede, digamos, generar un poco de fragilidad a la hora de implementar ciertas cosas. Entonces, digamos, hay dos frentes, ¿no? El frente de la oposición como tal, pero también lo que puede aparecer dentro de la misma coalición de gobierno que puede ser muy crítica de su propio gobierno. Sí, hoy amanecíamos con este titular de Humberto Calderón Berti que decía, ojalá que Colombia no se convierta en una segunda Venezuela. Y esto lo digo porque los colombianos tienen el espejo de lo que ha ocurrido en Venezuela y saben que también las movilizaciones de calle son un medio de protesta en cualquier país. En el caso de Colombia, ¿se respeta el derecho libre a la protesta pacífica? Lo que ha sucedido en Colombia es que las protestas, por un lado, hasta cierto punto, hasta el 2019 más o menos, no eran unas protestas que tuvieran un impacto importante dentro de la toma de decisiones. Pero a partir de 2019, sobre todo con la confluencia de otras manifestaciones en América Latina, empezaron a tener mucho efecto. De hecho, durante el gobierno Duque, pues un gobierno donde básicamente cada tiempo había manifestaciones y en ese sentido eran muy efectivistas, es decir, tenían un impacto mediático muy importante y ese impacto mediático pues se endosaba a que el gobierno tomara decisiones. Ahora, ¿qué suele pasar, digamos, en el caso, digamos, del gobierno de Petro? Es la primera protesta a poco, digamos, de haber llegado al poder y obviamente es un primer llamado de atención.
¿qué es lo que sucede? Y es que la gente está percibiendo que la lentitud o que tal vez incluso lo que pueda venir con la reforma tributaria pueda generar espacios donde el gobierno Petro concentre poder. Y eso es un discurso que se ha mantenido digamos, desde siempre, en el sentido de que, pues, obviamente tenemos el ejemplo de Venezuela, en términos de que si la gente no se moviliza a las calles, pues obviamente el gobierno tiene un cheque en blanco a la hora de, digamos, de gobernar. Y sobre todo porque al final de cuentas el gobierno Petro no ganó con un amplio margen en el sentido de haberle ganado por muchos votos, por ejemplo, a Rodolfo Hernández. Entonces, esos votos de Rodolfo Hernández que paradójicamente no están en la marcha, de alguna forma se expresan de manera espontánea, pero sí hay que tener en cuenta que la oposición no tiene un liderazgo claro, no tiene un liderazgo que, digamos, movilice, digamos, digamos, hacia cierta agenda política, sino que son intereses que confluyen espontáneamente, que obviamente tendrán que organizarse si quieren tener efecto a la hora digamos, de presionar al gobierno Petro para que las reformas o se detengan o avanzar hacia otro tipo de temas que son mucho más sensibles para los ciudadanos. ¿Qué tan fuerte es la oposición en este momento para Petro? La posición no es fuerte, hay que decirlo, la posición no es fuerte porque primero en términos de lo parlamentario, no suma ni el 20% de las curules en el Parlamento. Entonces tenemos una oposición que no es un freno para la planadora legislativa que tiene Petro. Y en las calles, si bien la gente se ha movilizado espontáneamente, si bien ha generado, digamos, una serie de movilizaciones, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades capitales del país, pues, digamos, no ha tenido el peso, no ha tenido, digamos, como el efecto en términos de decir que pone en jaque la gobernabilidad o pone, digamos, una serie de agenda sobre la mesa. El gobierno Petro, y lo ha dicho, digamos, el ministro del Interior, pues digamos, lo ha desestimado diciendo, sí respetamos el derecho a la protesta, pero realmente tenemos apenas muy poco de llegar y no hemos tenido resultados. Pues mejor protesten sobre eso. Entonces, digamos como que también hay un desfase, un timing que no toma en cuenta la posición de que a la hora de poder confrontar y poder criticar, pues primero hay que tener una serie de resultados. Entonces, no es fuerte en términos de lo parlamentario, seguramente se fortalecerá en términos de la calle, pero si hay algo que es importante resaltar es que no hay un liderazgo claro en la oposición. Bueno, Camilo, hay varias noticias en desarrollo en este momento y me encantaría conocer tu análisis desde el punto de vista político sobre lo que está pasando. Se le está diciendo al mundo, y Petro se ha encargado de manifestar en su discurso, que tiene una filosofía de inclusión social, donde la gente tiene una gran participación y donde es importante su opinión. La gente en la calle le está manifestando un descontento en esta evaluación que está haciendo dentro de lo que se propuso y lo que están viendo como hechos en la calle. En medio de una reapertura fronteriza, se habló de todas estas expectativas que se han generado con respecto a la reactivación comercial, que esto se va a traducir en bonanza para ambas naciones, una conectividad aérea que no se ha concretado, es decir, varias expectativas que se han generado en la población. Si aterrizamos estas ideas en hechos concretos, ¿cómo ves tú lo que está pasando? Bien, ayer lo que sucedió fue un acto simbólico, no es un acto que de alguna forma automáticamente genere de alguna forma la integración entre ambos países o el restablecimiento de las relaciones comerciales en ambos países. Y en ese sentido, me quedo con tres cosas que dijo el presidente Petro en su discurso. Y es, primero, hay un guiño para la integración regional, es decir, se ve, se nota la intención de Petro de volver a fortalecer la CAM y volverla a fortalecer tanto en la agenda que, digamos, lleva la CAN en ciertos temas como por ejemplo sostenibilidad, pero también comercio y sobre todo la ampliación. ¿Cuál es la ampliación? Tomar a Chile e incluso a Argentina y también volver al redil a Venezuela en el caso de esta, digamos, de esta comunidad. Y por el otro lado, hay un tema que está relacionado con la forma de manejarse en el mundo con otros países, sobre todo con los vecinos. Y es que apeló a lo que él llama la autodeterminación de los pueblos, que es algo que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, pero que ha sido utilizado también para generar hechos un poco antidemocráticos. Y es que básicamente Colombia, y de alguna forma lo dijo así el jefe de Estado, Colombia no va a estar inmiscuida en ningún asunto interno, en este caso Venezuela. Por lo tanto, es de esperarse que en términos de política exterior,
lo que era la política del cerco diplomático o de presión a Venezuela para que se democratice, no va a estar presente en Colombia, o por lo menos en términos directos no lo va a hacer. Entonces, yo me quedo con esos dos temas en cuanto a lo que sucedió ayer, que es que hay digamos, una fuerte, digamos, esfuerzo por integrarse, pero también a la hora de decir que no se va a inmiscuir en asuntos internos de otros países. De puertas adentro, ¿cómo ven los ciudadanos colombianos esta reapertura fronteriza traducido en economía y seguridad? Bueno, hay una expectativa de que Venezuela vuelva a ser el segundo socio comercial de Colombia. Eso es algo que de alguna forma tanto gremios académicos y analistas pues coincidimos de que efectivamente desde 2006 y sobre todo ya en 2015 el que se haya perdido el volumen de esa, digamos, exportaciones e importaciones entre ambos países, pues es realmente agravante. Es algo que, digamos, al final de cuentas es perder un mercado muy fructífero en términos, digamos, económicos. Pero por el otro lado, siempre también existe la idea de que qué tanto de ese comercio, qué tanto de esa relación puede ser fructífera para Colombia. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de lado de que, y eso pasa cuando hay mucho entusiasmo con las, digamos, iniciativas de integración, y es que efectivamente no valoramos cuál es la capacidad que tienen los países. Entonces, una cosa es la capacidad que tiene Colombia para exportar a Venezuela, pero qué tanta capacidad tiene de vuelta a Venezuela para integrarse con Colombia. Entonces, obviamente, muchas veces las expectativas sobrepasan las capacidades de los estados y en ese sentido, más allá de los anuncios, lo que se viene, porque de nuevo es un proceso gradual, son las negociaciones sobre aduanas, sobre qué volumen, sobre qué productos hay que comerciar entre ambos países y obviamente eso estará sobre la agenda de negociación en los próximos días y meses. Ya para cerrar, ¿cómo ves tú la situación en los próximos días de mantenerse estas protestas en la calle? Siento que, distinto a lo que sucedió en años anteriores, estas protestas fueron pacíficas. De pronto algún brote, digamos, de confrontación entre opositores y oficialistas, pero nada que, digamos, generara problemas de orden público, lo cual eso es algo positivo en nuestro país, algo que, digamos, no se generaba desde el año 2021, cuando sucedieron las últimas protestas violentas. Y lo que va a pasar es que siento que la oposición se va a fortalecer mucho más en las calles que en el Parlamento. Obviamente los partidos políticos, los líderes políticos se sumarán a estas protestas, pero de nuevo queda porque que esta oposición tenga un liderazgo claro. Si no tiene un liderazgo claro, seguramente va a ser presa fácil de una planadora legislativa y obviamente una oposición que va a ser poco efectiva a la hora de frenar, digamos, esos cambios en el gobierno. Los jóvenes siempre inspiran grandes movimientos y revoluciones. Tú eres profesor universitario, ¿cuál es el feedback que has tenido de tus estudiantes? ¿Quiénes están liderando estas manifestaciones de calle? ¿Cuál es la participación de la juventud colombiana? Bueno, hay ciertos jóvenes que participan, pero no necesariamente, digamos, con un ánimo, digámoslo así, digamos, de partido, es decir, de tener una afiliación institucional. Ujú. Son estudiantes o son jóvenes que al final de cuentas no ven en los partidos políticos o en los movimientos políticos alguien que los represente. Entonces, seguramente esa será una de las tareas de la oposición que, digamos, en su momento sí la tuvo, digamos, los movimientos de izquierda y demás, y es que atrajo con una agenda de cambios, con una agenda de temas interesantes para los jóvenes, movilizarse y efectivamente una gran prueba de eso va a ser en las elecciones regionales que se van a dar en 2023. Entonces, queda para que los jóvenes también se integren a la política en cuanto a qué temas les son sensibles y quiénes son los que están llamados a representarlos, si son los partidos, si son los movimientos, si son líderes políticos como tal. Entonces, obviamente, eso es una tarea que tiene pendiente la oposición en Colombia a la hora de movilizar, no solamente electoralmente, sino también en las calles. Gracias, Manuel Camilo. Siempre es un placer. Nos pones así en contexto. Podemos entender lo que está pasando en este momento en Colombia. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas manifestaciones de calle para establecer nuevos contactos si nos los permite. Feliz día. Feliz día, Marjorie. Un saludo para ti y para la audiencia.
Estábamos conversando con Manuel Camilo González, él es magíster en ciencias políticas, además profesor de Relaciones Internacionales en esta prestigiosa Universidad Sergio Arboleda. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.